Hay gente que se amarga porque tiene deseos de grandeza. Pero sabe una cosa, cuando usted venga al Señor, aprenda a vivir el proceso. Que aunque tu comienzo fuere pequeño, tu postrer estado será muy grande. Todo comienza de abajo hacia arriba. Dios tiene un propósito con cada uno de los que están aquí en esta mañana. Porque Dios no llama a nadie por llamarlo. Dios a todo el que llama, lo llama con un propósito. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Pero para que ese propósito se desarrolle, se lleve a cabo, sea ejecutado, es menester que tú puedas rendir tu corazón al Señor y que estés dispuesto en humildad a aprender de la palabra, a vivir de acuerdo al Evangelio y a obedecer a las instrucciones del Señor. Gloria al Señor. Hechos 8:9. Todos tienen. Leo a favor de ustedes la palabra. Presten mucha atención. Dice: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Esta es la ciudad de Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño, óigalo bien, hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había ¿qué? Engañado. Gloria al Señor. Pero cuando creyeron a Felipe, estoy en el verso 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, el mago, el brujo, se convirtió. Y habiéndose bautizado, se bautizó el brujo. Dile al que está a tu lado: si se bautizó el brujo, ¿por qué no te has bautizado tú? Aquí el brujo creyó, se convirtió y se bautizó enseguida. Hay algunos que todavía están dándole vueltas al asunto. Se bautizó. Estamos en el versículo número 13. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. No se separaba de su líder. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, en agua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el brujo, el mago, que se acababa de convertir a Cristo, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba al Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pueden sentarse, amada iglesia. Padre, gracias porque esta es tu palabra. Dios mío, este es tu mensaje. Ayuda al mensajero en esta mañana.
y que solo se oiga la voz de tu Espíritu Santo, y que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana a la iglesia cristiana Casa de Vida en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felipe, el personaje del cual se habla en este pasaje, no era uno de los 12 apóstoles. Algunos predicadores a veces cuando hablan de este pasaje dicen Felipe el apóstol. No era uno de los 12 apóstoles. Era, según Hechos 6:5, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos para ayudar a los 12 apóstoles. Pero la Biblia testifica que era un varón lleno del poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que hace a la iglesia un algo diferente al resto del mundo. El resto de las religiones y el cristianismo se enmarca una diferencia en que la religión es seca, muerta y esquelética, no produce vida. Pero el evangelio cuenta con el poder y el respaldo del Espíritu Santo que produce vida en el que está muerto espiritualmente, que produce salvación en el que está perdido. Y este Felipe, lleno del Espíritu Santo, fue a predicar el evangelio a Samaria. ¿Por qué? Si Samaria era una ciudad enemiga para los judíos, judíos y samaritanos no se gustaban. Por lo tanto, nada debía ser un judío en Samaria. Pero cuando el amor de Dios ha llegado a nuestros corazones, las barreras, los estereotipos y los odios son vencidos. Prevalece el amor de Dios. Prevalece el amor por el alma perdida. Por eso Felipe, una vez recibió la llenura del Espíritu, el poder de Dios y la revelación del evangelio, fue a Samaria, aquellos que eran llamados sus enemigos, para anunciar salvación y vida eterna. Iglesia, no importa si tenemos que predicarle al que nos odia. Si debemos hacerlo, debemos hacerlo. Porque el Señor nos ha mandado un evangelio de amor, de poder y de salvación, que no distingue entre colores, raza, edad, género. Dios ama a todos los seres humanos. Dios ama a los musulmanes, ama a los árabes, ama a los europeos, ama a los americanos, los que vivimos en este continente, ama a los africanos. Ante Dios no hay acepción de personas. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos hacerla. Felipe no la hizo y fue a predicarle a la gente en Samaria. Y vaya sorpresa, en Samaria había un predicador, pero no era del evangelio. Lo que predicaba era artes mágicas, brujería y hechicería. Y verdad que eso sí le gusta a la gente. Cuando escuchan decir, le devuelvo el ser amado. ¿Se ha visto? Yo un día iba por Paseo Bolívar aquí en Barranquilla y había una persona en una esquina repartiendo papelitos. Y yo iba pasando y también me entregó un papelito y miré yo el papelito y decía, le devuelvo al ser amado. Lo traigo arrodillado y pidiendo perdón. Se lo pongo a caminar derechito. Y había un número. Yo, ¿cuántos llamarán a este número cuando reciben el papelito? Porque la gente a veces es más dada a creer en la mentira que en la verdad. Seguí caminando y más adelante había un tumulto de gente, un círculo aquí en Paseo Bolívar. ¿Y qué habrá allá? Cuando me acerqué había un hombre vendiendo unos muñequitos calvitos de Buda. Y decía, este Buda es milagroso. Valía 5,000 pesos el muñequito. Y él decía, si usted le suba la cabecita y le dice, Buda, dame sabiduría, y él le dará sabiduría. Y una señora que sacó los 5,000 pesos y lo pagó. Y él le entregó el muñequito de Buda. Y cuando lo recibió la señora, como que no lo agarró bien y se le cayó ahí en el pavimento y ¡puf! Se partió todo el muñequito, le cayeron las manitos por allá, las paticas, la cabecita. Quedó el mero tronquito. Y la señora dijo, deme otro, no me lo entregó bien. Y dijo, usted no lo agarró bien. Tiene que dar otros 5,000 si quiere el otro muñequito. Y ella sacó otros 5,000.
y compró otro muñequito, hermanos. ¡Qué terrible! La Biblia dice en el libro de los Salmos, los ídolos del hombre son de yeso y de metal. Tienen manos, pero no saludan. Tienen pies y no caminan. Tienen boca y no hablan. Ojos tienen y no ven. El Dios de la Biblia tiene boca y habla, tiene ojos y todo lo ve. Tiene mano y su brazo no se ha cortado para salvar. Y con sus pies camina y recorre la tierra. Y está en todo lugar. Ese Dios vivo está en medio nuestro esta mañana. Y quiere estar en cada uno de nuestros corazones. Y ese fue el mensaje que llevó Felipe. Y había un brujo, mire, dice que tenía engañada a la ciudad con sus artes mágicas. Y se hacía pasar por alguien grande. Y dice, a este oían tanto pequeños como grandes. Todos le estaban atentos. Ahora quiero decirle algo a la iglesia. Para que una persona sea escuchado tanto por adultos como por niños, capte la atención de niños y adultos y los tenga allí a la expectativa de su mensaje, tiene que ser un muy buen comunicador. Este era un hombre que, a pesar que hacía lo malo, lo sabía hacer muy bien. ¿Aló? Voy a repetir eso otra vez. Él estaba haciendo algo malo o algo bueno. Algo malo, practicaba la brujería, la hechicería, y la Biblia habla contra esto. Dice en el Antiguo Testamento, no sea hallado en ti quien practique la brujería, la hechicería, el agorero, será desterrado en medio de ti. Dios no se place de esas cosas. Así que si algún día usted ha visitado un brujo, le llevó los orines, le llevó un cabello, le llevó la foto de la pareja para que se lo amarre. Mire qué cosa. Si quiere amarrarlo, atiéndalo bien. Mire, los varones, los hombres somos básicos. Un hombre, para estar contento, necesita 3 cosas. Aquí lo hemos aprendido, ¿o no? Servicio, alimentación e intimidad. Con eso está tranquilo y contento un hombre en su casa. Ahora, para tener contenta a una mujer, tiene que ser caballeroso, generoso, honesto, sincero, comprometido, amoroso, tierno, comprensivo, escuchador. Y con todo eso no alcanza, ¿eh? Este era alguien, quiero mirar esto que me llama la atención. Él hacía lo malo, pero lo hacía bien hecho. Hay gente que se dedica a hacer lo malo y lo hacen tan bien hecho que son un problema para la sociedad. Hay estafadores, se dedican a la estafa, pero llegan a tu casa con un saco y corbata, llegan en un automóvil brillante y te dicen: soy un magnate de bienes inmobiliarios, estoy vendiendo apartamentos, y usted ve la presencia, la buena presentación personal, y terminan embaucando. Aquí en Barranquilla, ¿cuántas personas no han estafado así? Se dedican a hacer lo malo, pero lo hacen tan bien hecho que consiguen tener éxito en lo que están haciendo. Este era Simón el Mago. Se dedicaba a hacer lo malo. Ahora, cuando Simón se convierte al evangelio, ve el poder de Dios, porque el poder de Dios se ve. Dice que vio que por la imposición de las manos se derramaba el Espíritu Santo, es decir, que el derramar del Espíritu Santo y su manifestación es perceptible a los humanos. Eso se ve. Y cuando él vio que esto se estaba dando, dijo Simón el Mago: yo quiero eso. Lo que yo hasta ahora he hecho he sido vivir del engaño. Lo que he mostrado, aunque le muestro a ellos que es poder, yo sé que no es poder. En aquel entonces, iglesia, hoy en día usted y yo sabemos los trucos de magia. Por internet los han puesto al descubierto, todos los trucos que hacen los magos, pero en ese entonces nadie lo sabía. En ese entonces era fácil engañar a las personas. Quiero que se meta en el contexto de este tiempo. Así que todos creían que Simón el Mago era un hombre grande y era un hombre de Dios y que tenía poder de Dios, pero él mismo sabía que todo era
una falsa. Él mismo sabía que era una hipocresía. Él mismo sabía que nada de eso era cierto. Cuando vio el poder de Dios a través de Felipe, cuando vio que por el nombre de Jesucristo salían fuera los demonios, se levantaban los paralíticos, se sanaban a los enfermos, daba vista a los ciegos, él dijo: este sí es el verdadero poder de Dios. Yo quiero a ese Cristo en mi corazón. Se convierte al Señor y se bautizó el brujo. Mire, quemó todos los libros de brujería, los libros de magia blanca, magia negra, de gnosticismo, todos los quemó en la hoguera. Y se deshizo de todo eso. Y se bautizó el brujo. Les decía ahorita: ¿y usted por qué no se ha bautizado todavía? Pastor, estoy esperando la confirmación de Dios. Mira, el brujo creyó en Cristo y ¡fua! Quemó todos esos cartuchos, libros, toda esa basura. Dijo: he hallado la verdad. ¿Qué más necesitaba él? Nada más. Y una vez creyó, ahora hubo un problema. Y es que cuando venía y seguía a Felipe, quería tener lo que Felipe tenía: la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque estaba atónito, dice el versículo número 13. También creyó Simón mismo, y habiendo sido bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y milagros que se hacían, estaba como atónito, estaba asombrado. Nunca había visto eso. Entonces ahora que estaba haciendo lo bueno, quería hacer lo bueno pero mal hecho. Mire, lo malo lo hacía como bien hecho. Ahora que estaba en lo bueno, había recibido al Señor, quería hacer lo bueno pero de mala forma. ¿Se le parece eso a alguna gente? Dijo, sacó dinero y dijo: véndanme ustedes de este poder de Dios, para que donde yo ponga las manos también suceda que se sanen los enfermos, también el Espíritu Santo se derrame. Simón creía, como mucha gente hoy, que el dinero puede comprar el don y el poder del Espíritu Santo. Pero quiero decirle algo: el dinero puede comprar la cama, la casa, la ropa, muchas de las cosas que usamos en el mundo. Pero lo espiritual, que es don de Dios, no se compra con dinero. Se compra cuando te rindes completamente a tu Creador y Él derrama sobre ti el aceite nuevo. Gloria a Dios para siempre. Quiero el talento, quiero ministerio, quiero el don. No se compra con dinero. Se adquiere en una vida de rendición total a Dios. Gloria al Señor para siempre. Y ahora que estaba Simón en la verdad, llama la atención: quería hacer lo bueno pero quería hacer lo malo. Es decir, quería hacer lo bueno pero de mala forma. ¿Sabe que así hay gente? Cuando estaba en el mundo, llegaba puntual a la fiesta con los amigos y a la parranda. Ahora que está en el Señor, no le gusta llegar puntual a la reunión en la iglesia, al culto. Cuando estaba en el mundo y convocaba a los amigos a su casa, a una celebración, a una fiesta, a un cumpleaños, bueno, todos hemos hecho con cumpleaños, mandamos hasta tarjeta de invitación y eso está bien. Pero ahora que tiene la célula de crecimiento en casa, ¿por qué no hace lo mismo? ¡Aló! Mande la tarjetica de invitación, eso es una buena idea. Invite con tiempo. Cuando estaba allá afuera, en el mundo, y hacía parte de un equipo de fútbol, o aún estando en el Señor, y el entrenador de fútbol, cuando yo era un adolescente, hacía parte de un equipo de fútbol, y yo tenía el sueño de ser un futbolista profesional. Y recuerdo que el entrenador, que yo era centrodelantero, cuando acertaba, gloria a Dios, el hombre se animaba, me aplaudía, me cargaba. Pero cuando me comía un gol, me quería matar. Un día fallé, hermano, un gol en plena área, esa era mi especialidad.
Y íbamos ganando 3-1. Yo había hecho 2 goles. Y ese debía ser el cuarto del equipo. Y cuando me la colocaron con el área, con el arco solo para mí, y le di confiadamente y se fue por arriba del horizontal. Hermano, me cambió enseguida, hizo el cambio. Y yo salí aburrido, con rabia. Pero ¿qué hacíamos? Me voy del equipo, me cambio de equipo. ¿Eso hacíamos? No, ahí seguíamos. Y el entrenador nos jalaba las orejas y nos regañaba cuando no íbamos a entrenar. Y nos salíamos del equipo los muchachos. No, ahí seguíamos. Vamos ahora a la iglesia. Le decimos algo a usted. Hermano, mire, nos presta esta silla para una visita. Y si se lo dice un poquito con carácter, me voy de la iglesia. Se vuelven hasta espirituales. Se movió la nube. Ese es el cuento ahora de la gente que se va de las iglesias. Se movió la nube, pastor. Mire, en el mundo hacíamos cosas y las hacíamos bien hechas. ¿Por qué cuando estamos en el Señor? Ese es el espíritu de Simón el Mago. Queremos hacer las cosas de mala forma. En el Señor las cosas hay que hacerlas con excelencia. Por eso felicito a la hermana Kimberly que se fue a Bucaramanga a graduarse luego de haber estudiado todo este tiempo la capellanía eclesial para ser excelente en su servicio a Dios. Por eso es menester aquel que le apasiona predicar la palabra, que estudie teología bíblica, claro que sí. Oh, pero es que la unción la da el Espíritu Santo. Sí, el conocimiento se consigue estudiando. El Espíritu Santo no le sopla a la gente el conocimiento. Te revela respecto a lo que has estudiado. Hubo un muchacho que era cristiano en bachillerato y él le oraba al Espíritu Santo, a Dios que le soplara la respuesta en los exámenes. Y yo me quedaba mirando y le decía, no estudies, papá. No estudies. Diga conmigo, en el Señor hay que hacer las cosas con excelencia. La Biblia dice, cantad alegres. ¿Cómo hay que cantar? Con alegría. Por eso al grupo de alabanza ayer en la práctica le decía, les voy a poner una inyección energizante para que le pongan actitud, porque al principio estaban así como todos. Gloria al Señor. Servid con regocijo. ¿Cómo se debe servir a Dios? Con regocijo, eso es con alegría, con gana. Me toca prestar el servicio de Ujier, voy temprano. Voy a ayudarle a hacer aseo a la iglesia. Voy a organizar esas sillas. Voy a que todo esté al día. Soy del equipo audiovisuales, voy temprano. Soy del ministerio de alabanza, voy temprano. Preparado, porque para Dios todo es con excelencia. Voy a jalar las orejas en vivo y en directo, mis hermanos. No me lo voy a guardar. Qué triste que en pleno servicio. Hoy se estaba instalando una extensión allá para que un ventilador comenzara a funcionar. En pleno servicio. No está bien. Eso debió haber sido antes del servicio. Para no interrumpir el servicio. Porque para Dios todo es con excelencia. Qué triste que en pleno servicio íbamos a colocar las sillas de los niños y ya había empezado el servicio. Yo soy el pastor y no me gusta eso. A usted tampoco le puede gustar. Porque para Dios todo es con excelencia. Gloria al Señor. Enójese conmigo y yo le amo en el Señor. Y Dios al hijo que ama lo corrige. Seguimos siendo amigos. Pero le tengo que jalar las orejas, hermano. Porque si no, viene el espíritu de Simón el Mago. Ah, lo malo lo hacía bueno, pero ahora en el Señor lo hace mal. No. Cuando estaba en el mundo, se gastaba el dinero en cerveza, en ron, y cuando estaba borracho decía, la siguiente ronda la pago yo. Ahora que está en el Señor, no da ni siquiera el diezmo al Señor.
Le entregué mi vida al Señor. Escuché a un pastor norteamericano de Estados Unidos que decía, algunos dicen, le entregué mi vida al Señor, pero no son capaces de entregar el 10%. Y bueno, y si le entregó la vida, pero no da los diezmos. Y ese pastor dice, yo llegué a un país de América Latina, y cuando se bajó en el avión, el muchacho de la iglesia que fue y le recogió las maletas, este pastor norteamericano le preguntó, porque él enseña bastante del tema de finanzas. La esposa de él testificaba y decía, mi esposo enseña tanto del diezmo que ya casi cree que hace parte de la Trinidad. Y cuando llegó al aeropuerto, el muchacho de la iglesia que lo mandó el pastor a recogerle las maletas, cuando le recogió las maletas, él le preguntó, escucha, mijo, ¿tú das diezmos en tu iglesia? Y dice que el muchacho le dijo, no, señor, yo todavía no diezmo. Entonces deja mis maletas ahí, por favor. Y el pastor luego le preguntó, hermano, ¿y por qué usted dijo eso? Porque si roba a Dios, también se puede robar mis maletas. Ese es el racionamiento. Ay, hermanos, allá no quería llegar, pero llegué. Cuando usted hacía, mire, sus vecinos no critican al vecino que pasa el fin de semana de viernes a domingo tomando licor y que se gasta todo el salario allí, ¿verdad que no lo critican? Pero el cristiano que viene a la iglesia, da una ofrenda, da un diezmo, ese sí lo critican. ¿Verdad que sí? Y eso que lo que usted da para Dios es para bendición de su vida. Pero detrás de todo eso está el espíritu que habitó en Simón el mago, que cree que para el mundo es lo bueno y para Dios lo malo. No. Si usted hacía las cosas bien allá afuera, en el Señor tiene que hacerlas mejor, porque para Dios es lo mejor. Y con excelencia. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Cuando Simón creyó el evangelio, su creer fue algo genuino. Por eso Felipe lo bautizó. Si no, no lo hubiera bautizado. Él se convirtió de manera genuina. Sin embargo, estaba amargado porque ya nadie lo escuchaba a él. Él era el centro de atención de Samaria. Pero una vez se convirtió, una vez llegó Felipe, ya el centro de atención no era Simón el mago, sino ¿quién? Felipe. Ahora el circo o el lugar donde se reunía Simón el mago, nadie iba, todos iban a ver a Felipe. Porque Simón el mago hacía trucos de magia, pero Felipe levantaba paralíticos. Simón el mago hacía como que se desaparecía una paloma y luego volvía a aparecer en otro lado, por allá en un sombrero. Pero Felipe reprendía y echaba fuera a los demonios. Entonces el auditorio de Simón el mago se quedó vacío y el de Felipe se llenó. Tanto que al mismo Simón el mago le tocó ir a escuchar a Felipe y yéndolo a escuchar se convirtió. Sin embargo, había una atadura aún en su corazón. Dos cosas que Simón Pedro le dice a él: arrepiéntete y ruega a Dios de esta tu maldad, si quizás te sea perdonado, porque en hiel de amargura, primero, y en prisión de oscuridad, de maldad, veo que tú estás. Mire, Pedro vio los síntomas, pero el Espíritu Santo le reveló las causas. En hiel de amargura, él estaba amargado, ya no era grande, ahora el grande era Felipe. Hay gente que se amarga porque tiene deseos de grandeza. Pero sabe una cosa, cuando usted venga al Señor, aprenda a vivir el proceso, que aunque tu comienzo fuere pequeño, tu postrer estado será muy grande. Todo comienza de abajo hacia arriba. Dios tiene un propósito con cada uno de los que están aquí en esta mañana. Porque Dios no llama a nadie por llamarlo. Dios a todo el que llama, lo llama con un propósito. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Pero para que ese propósito se desarrolle, se lleve a cabo, sea ejecutado, es menester que tú puedas rendir tu corazón al Señor y que estés dispuesto en humildad a aprender de la palabra
a vivir de acuerdo al Evangelio y a obedecer a las instrucciones del Señor. La obediencia producirá el milagro en tu vida. La obediencia hará que tu crecimiento espiritual se dispare. La amargura hará que sientas celos y envidia del otro. Usted desea cantar, entonces le coge envidia a los y las que cantan. Desea predicar, como no lo está haciendo, entonces le coge envidia a los que ya lo hacen. Y se amarga. Uy, no, hoy no voy, hoy le toca predicar a la hermana Silvana. Prefiero no ir a escucharla. Se amarga. No ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo aprende del doctor en teología y del analfabeto. Lo escucha con atención. Porque sabe que aún de un niño Dios puede enseñarte algo nuevo. Gloria al Señor para siempre. En hiel de amargura, estaba amargado. Y eso fue lo que le pasó también a Esaú. Que estando amargado, dijo, bien llamaron su nombre Jacob, engañador. Pero el nombre Jacob no significa engañador. Eso es una cosa que lo han repetido durante años. Que Jacob el engañador, que Jacob el traidor, que Jacob, y el nombre Jacob no significa engañador. Significa príncipe de Jehová. Pero muchos han estado haciendo eco de las palabras de un amargado. El que dijo que su nombre era engañador fue Esaú, en medio de su amargura, porque menospreció la primogenitura. Aló. Bueno, los domingos a las 10:05 también se dice gloria a Dios. Y luego le dijo Pedro, y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál es esa prisión de maldad? Es una condición de maldad extrema, una esclavitud de avaricia por el dinero, poder y control sobre los hombres. Y esto era lo que quería Simón. Él quería dos cosas. Número uno, avaricia por el dinero. Sabe que el dinero no es pecado tenerlo, pero es pecado caer en el engaño de la riqueza. La Biblia advierte sobre eso. ¿Cuál es el engaño de las riquezas? Que la gente termina poniendo su corazón y su confianza en el dinero. El dinero es un medio, pero no es un fin. Es necesario para la vivencia o la supervivencia en la tierra, pero lo más importante es Dios. No tenga sus ojos puestos en el empleo, tenga sus ojos puestos en Dios que le dio el empleo. No tenga los ojos y la confianza puesta en la empresa que emprendió, que gerencia o que lidera. Tenga su confianza y sus ojos puestos en el Dios que lo ha colocado al frente de esa empresa. En el Dios que te dio el emprendimiento, que te dio el cargo de liderazgo. Porque cuando Dios es tu fuente de bendición, esa fuente nunca cesará. Si te despiden es porque habrá una puerta más grande de bendición para ti. Si se acaba la empresa es porque Dios te va a hacer emprender una más grande y mejor. Si algo sucede es porque Dios está al control. Por eso hay que poner, y dice la Biblia que no pongamos, al igual que Simón el mago, nuestra confianza en las riquezas porque son inciertas. Hoy son, mire, usted sabe, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, era el cuarto, un alemán. El cuarto hombre más rico del mundo en el 2008, que cayó la bolsa de Nueva York y hubo una crisis mundial. Se suicidó allá en Alemania. Era el cuarto hombre más rico del mundo. Usted sabe el dinero que tenía ese hombre. Pero en un solo día, por los movimientos de las bolsas, perdió el 25% de su fortuna. Le quedaba todavía el 75%. Pero ¿qué pasó con él? Tenía puesta su confianza en el dinero. Eso se llama el engaño de las riquezas. En ese momento es cuando hay que enseñarle a la gente, mira, el dinero se fue, hubo pérdidas, pero queda la vida. Puedes volver a hacer eso y mucho más, porque Dios te ha concedido el don de la vida.
con el talento con el que habías hecho esa riqueza, puedes hacer el doble o quizás el triple. A Job le ocurrió que perdió todo en un solo día, pero luego Dios le multiplicó mucho más de lo que tenía. Cuando estamos en el Señor entendemos que nuestra confianza no puede estar en los bienes materiales, sino en Dios, que es la fuente de nuestra riqueza. Simón el mago estaba en prisión de maldad porque anhelaba, tenía en su corazón avaricia hacia el dinero. Creía que con el dinero lo podía comprar todo. Y Pedro le dice: estás en condición de avaricia. Lo otro que quería era tener poder y control sobre las personas. Eso sucede hoy. Hay gente que, al igual que Simón, quiere la unción del Espíritu Santo, pero ¿para qué? Para figurar, no para bendecir a otros. El Señor Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para ser popular entre las naciones. Así dice. Ser el más seguido en redes sociales. Así dice. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué nos unge con su Espíritu? Para sanar a los quebrantados de corazón. Eso es para prestar un servicio. Hay gente que hay que sanarle el corazón, lo tiene quebrantado. Le ha ido mal en la vida. Le ha ido mal en el amor. Luego dice: nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Terminan cantando la canción esa y se pone a escuchar las canciones del mundo que son tristes, melancólicas. Mire, usted de la iglesia sale bendecido porque aquí canta las alabanzas. Cuán hermoso es el Señor, te doy gloria. Con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Comenzamos a cantar los cantos de alabanza, son cantos de esperanza. Pero los cantos del mundo no, hermanos. ¿De qué manera te olvido? Decía Vicente Fernández. Un canto triste. El otro que dice que quien inventó el amor debió dar instrucciones para evitar el sufrimiento. Estaba sufriendo de amor. Y así son los cantos. ¿Usted sabe cuánta gente después de escuchar una canción en el mundo va y se suicida? Porque la música, nosotros somos seres musicales, y seres emocionales. Y la música ministra al corazón, sea música secular o sea música del cielo. Ministra al corazón. Por eso tenemos que tener cuidado lo que escuchamos. La música del cielo produce vida. Y eso es lo que cantamos en la iglesia. Gloria al Señor. La música del mundo produce muerte. Y te anima a que vayas y te ahorques. Te dice que ya no hay esperanza ni solución. Finalmente Simón el mago reconoció su condición. Él dijo: rogad a Dios por mí, para que esto que habéis dicho no venga sobre mi vida. Mis hermanos, esta es una actitud correcta, la de Simón el mago, de reconocer su pecado, pero ahora debe acercarse a Dios, no a los hombres. ¿Sabe por qué Judas no fue salvo? ¿Cuántos creen que Judas sintió remordimiento por lo que había hecho? Él sintió dolor, sintió tristeza. Tan es así que tomó las 30 piezas de plata y fue y las devolvió. Se las tiró en la cara a los sacerdotes que le habían entregado ese dinero. Pero tristemente Judas se encontró con los religiosos que no pueden proporcionar perdón a las almas. Si Judas hubiera ido directo a Jesús, si él hubiera buscado a Jesús: Señor, aquí está esto, no lo quiero, perdóname, yo creo que él lo hubiera perdonado, lo hubiera salvado. Cuando la palabra había profetizado de un hijo de perdición que entregaría al Señor Jesús, no es porque la Biblia ya había condenado a Judas, sino que Dios en su presencia, no presencia, sino
ciencia, en su preconocimiento de las cosas, ya sabía que Judas iba a entregar a su hijo Jesús y que no buscaría a Jesús para arrepentirse, que iría a los hombres. Por eso usted hoy cuando peca, no vaya a los hombres, vaya directo a Cristo, porque el Señor te perdona. La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? No al pastor Xavier, a Jesucristo el justo, el cual intercede por nuestros pecados. Por eso una niñita que le hablaba a la abuelita y le dijo, abuela, todos pecan, todos en esta vida pecamos. Dijo, sí, todos pecamos. Cuando yo peco, ¿a quién debo ir, abuela? La abuela era católica, ella dijo, debes ir al sacerdote. Ok, y el sacerdote es un ser humano, si él también peca, peca. ¿Y a quién debe ir él? Si él peca, dijo, debe ir al obispo. Y el obispo es un ser humano, abuela, sí, peca, peca. ¿A quién va el obispo? Dijo, debe ir al cardenal. Y el cardenal es un ser humano, abuela, es peca, peca. ¿A quién va el cardenal, abuela? Él va al papa. Y el papa es un ser humano, abuela, sí, peca, peca. ¿Y a quién va el papa? Dice, él va directo a Dios. Y la niña se quedó analizando un momento y dijo, oh, abuela, pero eso es muy largo, esa cadena. Yo mejor voy directo a Dios cuando peque. Gloria al Señor. Vaya usted también directo al Señor. Encontrará salvación y vida eterna en el Señor. Póngase de pie a la iglesia en esta mañana. Sin darle tanto vueltas al asunto, vaya directo al Señor siempre. Simón el mago se arrepintió. Rogad vosotros por mí, dijo. Ahora le hacía falta ya no ir a Pedro, sino ir directo al Señor. Quizás tú también necesitas eso en esta mañana. Ir directo a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Levanta tus manos, iglesia. Dile gracias por tu palabra. Dile porque has hablado a mi corazón. Dile, hoy me has recordado que las riquezas son inciertas, que debo poner mi confianza y esperanza en ti, que debo ser un buen administrador de los recursos que tú pones en mis manos, pero que toda la confianza y esperanza debe estar en ti. Eso el Señor trajo a tu corazón en esta mañana, iglesia, esta palabra, para que tu confianza esté en Dios. No te apresures, aleluya, si no estás viendo los resultados que has esperado, que has querido. Usted dirá, pastor Xavier, yo he emprendido, he intentado, he hecho esto, he hecho lo otro. He intentado muchas veces y de muchas formas. Todavía no veo los resultados que quiero. ¿Qué debo hacer? Yo te digo en esta mañana, tranquilo, tranquila. Ven al Señor en esta mañana, levanta tus manos y di, Señor, tú conoces mi carga, tú conoces el peso, la responsabilidad que tengo encima. Tú conoces que debo sostener este hogar, esta familia, esta esposa, estos hijos. O si eres madre, cabeza de hogar, estos hijos, esta familia. O si eres un esposo soltero con hijos, di, tengo que sostener estos muchachos. O si están a cargo de tus padres, tengo que sostener estos padres. Dios conoce tu responsabilidad. Y sabes una cosa, el Señor siempre traerá la provisión. Recibe esa palabra en esta mañana y confiésalo con tus labios. Al enemigo no le gusta que tú lo confieses, pero di, Señor, yo creo que de ti siempre vendrá mi provisión. Dile, he puesto mi confianza en Jehová. Y tu palabra dice que los que confían en Jehová nunca serán avergonzados. Nunca serán avergonzados los que han puesto en Él su confianza. Oh, gracias te damos en esta mañana, maravilloso Señor. Si usted ha venido y necesita oración, dice, pastor Xavier, yo quiero que oren por mí. Estoy necesitado de oración. Quiero que Dios me fortalezca. Quiero que Dios direccione mis pasos. Quiero que Dios traiga a mi vida su poder, su unción, su espíritu. Que dé sabiduría a mi mente, a mi corazón. Que me direccione en esto, en aquello, en lo otro, en
lo que sea que necesita. Usted necesita oración, venga y pase acá al frente un momento. Vamos a hacer una oración especial en esta mañana por la iglesia, aleluya, para que el Señor te fortalezca, te direccione, derrame espíritu de sabiduría. La Biblia dice en Santiago, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios, porque Él da todo conforme a su